Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por este tiempo. Empezamos el año estudiando tu palabra. Yo te bendigo, Señor, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Que la enseñanza de hoy día nos renueve la fe, nos mueva el corazón para buscarte y honrarte como debe ser honrado. Acompáñanos en el estudio de hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ok. Un ratito. Muy bien. Y ahora sí, vamos a empezar compartiendo pantalla. ¿Dónde está? Momento todavía. Vamos a abrir el PowerPoint. Hoy día. Hoy día tenemos esto de acá. Vamos ahora sí. Comparto pantalla. Acá. Muy bien. Acá estamos. Aquí estamos compartiendo pantalla. ¿Lo ven? Sí. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Así? Mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, la vez pasada, la vez anterior, les he dicho que estamos estudiando el capítulo 6, la parte de los nombres de Dios. O sea, capítulo 6, los nombres de Dios. Y hemos estudiado 6 clases. Hemos tenido 6 clases hablando acerca de los nombres de Elohim, de Jehová, Adonai, y luego hemos hablado de todos los nombres compuestos de Dios. Y estábamos diciendo que esta era la parte de Dios Padre. El día de hoy empezamos una serie que tiene que ver con los nombres del Dios Hijo. Es decir, hemos terminado con Dios Padre y ahora empezamos con los nombres de Dios Hijo. Y el día de hoy vamos a estudiar el nombre más conocido, Jesús, Salvador. La palabra Jesús, Salvador. Quiero antes que nada, quiero que leamos unos textos bíblicos. Vamos a leer. Quiero que leamos Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Isaías 40, versículos 3 al 5. Voy a pedir que Silvia, por favor, lo lea en voz alta. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bajes todo monte y collado, y lo torcido se enderezca y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es un pasaje del Antiguo Testamento escrito por el profeta Isaías. El profeta Isaías hace aquí una profecía. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Esta profecía, hecha por Isaías, utiliza una terminología interesante. Dice, voz del que clama en el desierto. Alguien que está en el desierto clamando, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sin embargo, en Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Léelo, por favor, Lucy. Ya. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Sigo, ¿no? Sí. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos dice que en la profecía de Isaías, voz que clama en el desierto, se refiere a Juan el Bautista. Perdón, no podía. ¿Ah? No, ¿No escuchan? Perdón. Ahora sí, disculpa. La mía se me bloqueó todo el sonido. Ya. Entonces, la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento que habla voz del que clama en el desierto, en el Nuevo Testamento, en Mateo 3, se nos dice que está hablando de Juan el Bautista, que vivía en el desierto. La voz que clama en el desierto es Juan el Bautista. Sin embargo, en el Antiguo Testamento dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y se está refiriendo a Jesucristo. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice, este es el Cordero de Dios, este es antes que yo, ¿no? Entonces, Juan el Bautista nos dice que su misión era preparar el camino de la llegada del Mesías, de Jesucristo. Pero el profeta Isaías nos dice que el que iba a venir es el mismo Jehová. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Entonces, estos dos pasajes, la profecía de Isaías y el mensaje de Mateo, nos indican que el Jehová que estaba viniendo y que Juan el Bautista estaba preparando su llegada a la tierra, no es otro que el mismo Jesús. Otro pasaje interesante está en Joel capítulo 2, versículo 32. Mario, por favor. Joel 2, 32. Sí, ya lo preparo. Ya. Dos 32, pues. 2:32. Y todo aquel
que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vamos a repetir esta frase que es importante. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y ahora vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículos 21 y 22. Shari, si lo puedes leer tú, por favor. Hechos, capítulo 2, versículos 21 al 22. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Los apóstoles le llamaban a Jesús Señor, ¿no? Entonces, encontramos un texto en el Antiguo Testamento que nos dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y en el Nuevo Testamento nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que nos indican que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es simplemente Jehová encarnado. Por eso ahora empezamos a estudiar los nombres del Dios Hijo. Ya hemos estudiado los nombres de Dios Padre y ahora vamos a estudiar los nombres del Dios Hijo. Les decía que el primer nombre que vamos a estudiar hoy día es Jesús Salvador. Jesús Salvador. Solamente por información quiero decirles que Yeshua es un nombre hebreo, Joshua es otro nombre, Josué, Oseas, todos es el mismo nombre, con diferencias de pronunciación, dependiendo la zona. Es como decir Carl, Carlos, Charlie. Entonces, el nombre de Jesús, que en español se traduce Jesús, en realidad tiene varias connotaciones y todas estas significan lo mismo. Yeshua, Joshua, Josué, Oseas, todas significan lo mismo. Esto es más o menos para que sepan, porque a veces las personas sin saber piensan que están hablando en nombres diferentes. Este es el mismo nombre, solamente que uno está en griego, otro en hebreo, otro en español y así sucesivamente, ¿no? Y dependiendo la zona se pronunciaba Josué o Oseas, etc. Pero es el mismo nombre. El nombre Jesús significa Salvador. ¿De dónde viene eso? Vamos a leer Mateo 1:21. Mateo 1:21. Le toca a Fanny Satruch. Sí, un momentito, por favor. Muy bien. Ya. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Perfecto. Esta es la conversación
que tiene el ángel con José, anunciándole que María estaba embarazada. Entonces le dice, el niño que va a nacer, no pienses que es de otro hombre. El niño que va a nacer es de Dios y tú le vas a llamar Jesús. ¿Por qué le va a poner el nombre Jesús? Porque Jesús significa Salvador. Le llamará por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12. Nena, por favor, léelo. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12. Ok. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Correcto. Los ángeles le dijeron a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y un versículo más, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Voy a pedirle a Carolina, por favor, si lo puedes leer. Filipenses 3, 20. Más, ¿se escucha bien? Sí. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Exacto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús lleva ese nombre porque Él es el Salvador nuestro, el Salvador de su pueblo, de sus pecados. Cuando nosotros hablamos de esto, cuando hablamos de que Jesús es nuestro Salvador, y yo les voy a ser muy honesto, por muchos años yo repetía que Jesús era mi Salvador, hasta que un día me detuve a preguntarme, ¿salvado de qué? Yo me hice esa pregunta. Jesús es mi Salvador, pero ¿me salvó de qué? Me hice la pregunta, ¿no? Entonces comencé a investigar y quiero que lo que voy a mostrarles ahora es importantísimo que ustedes lo memoricen. Hay dos cosas importantes que debemos entender. ¿De qué nos salva Jesús? Primera, Jesús nos salva de la esclavitud al pecado en la cual vivimos, en la cual nacemos. ¿Por qué? Por haber heredado la naturaleza adánica. Hemos nacido esclavos al pecado. Lo vamos a estudiar ahorita un poquito más adelante. Entonces, la primera cosa que hace Jesús es que Él nos salva de la esclavitud al pecado en la cual hemos nacido. Y la segunda cosa es que nos salva de la condenación que nos espera por todos los pecados cometidos en mi vida. Entonces, cuando alguien te dice Jesús me salvó, lo que está diciendo es que Jesús lo salvó de la esclavitud al pecado y nos salvó de la condenación que nos esperaba
por todos los pecados cometidos en vida. Y vamos a estudiar cada una de ellas, ¿ok? Vamos a estudiar la primera. ¿Cuál era mi situación delante de Dios sin Cristo? Y quiero que leamos juntos un pasaje que es muy, muy, muy importante. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y el pasaje nos va a explicar con claridad cuál es nuestra situación delante de los ojos de Dios. Javier, yo lo tengo. Ya, léelo por favor, bastante pausado. Ok. Efesios 2, 1, 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora quiero que ustedes me ayuden, porque en este pasaje hay 7 descripciones, hay 7 aspectos de la vida de las personas que no tienen a Cristo, que se mencionan en estos 3 versículos y que nos reflejan cuál es la imagen que tenemos nosotros delante de Dios. O sea, cómo Dios nos ve. Hay 7 características y quiero que me ayuden a encontrarlas. A ver, primera, ¿cuál es? Estamos muertos. Exacto. Primera característica. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Delante de los ojos de Dios, una persona que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto en sus delitos y pecados. Característica número 1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Segunda característica, ¿cuál es? Siguiendo la corriente de este mundo. Hijos de Correcto. desobediencia. Pero siguiendo la corriente de este mundo. Porque ¿qué significa? Una persona que no tiene a Cristo en el corazón se deja guiar por el mundo. El mundo le establece su patrón de comportamiento, su patrón de conducta, lo que debe creer, lo que debe hacer, lo que no debe hacer. El mundo le indica a una persona no cristiana su ruta. Y entonces toda la gente sigue la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque si no sigue la corriente del mundo es desechado, pierde a los amigos lo menosprecian, lo separan del grupo. Entonces, para que la gente sea parte del grupo, sigue la corriente del mundo. Punto 2. Punto 3. Hay una tercera característica. A ver. Hijos de desobediencia. Antes. Opera potestad, el espíritu que opera. Príncipe de la potestad. Correcto. Vive en Conforme a la potestad del aire. Exacto. Conforme Al o sea, la vida que una persona lleva, conforme se amolda al príncipe de la potestad del aire. Estamos hablando del diablo. El espíritu que está operando en él es el espíritu del diablo. Imagínense lo que Dios piensa de una persona no cristiana. Es alguien en quien está operando el príncipe de la potestad del aire. Tercera característica. Cuarta característica, lo dijo Nena.
Hijos de desobediencia. Son llamados hijos de desobediencia. O sea, cuando decimos, por ejemplo, hijos de la patria, ¿no? Cuando decimos, cuando utilizamos el término hijos, estamos diciendo que uno lleva la herencia dentro de sí. Y aquí se les está llamando hijos de desobediencia, es decir, están viviendo en desobediencia a Dios, son hijos de la desobediencia. Cuarta característica. La quinta. Vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne. Correcto, correcto. Lo que dice Mario es que nosotros vamos viviendo en este mundo haciendo los deseos de nuestra carne. Cuando yo recuerdo mi vida antes de Cristo, esta era la norma. La norma era vivir haciendo los deseos de mi carne, ¿no? A eso la gente le decía, tienes que amarte a ti mismo, tienes que ser feliz para ti mismo, no importa el resto, tienes que buscar tu propia felicidad, ¿no? Hacer los deseos de tu carne. Sexta característica, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pensamientos. No hacemos la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos y nuestra carne nos obligan y hacemos la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Por último, séptima característica de cómo nos ve Dios. Hijos de ira. Exacto. Eran por naturaleza hijos de ira. Así como éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. 7 características. Así nos ve Dios sin Cristo. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, conformados, amoldados al príncipe de la potestad del aire, hijos de desobediencia, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo solamente la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos nuestros. Éramos hijos de ira. Así nos ve Dios. Así nos ve Dios. Vamos a leer Efesios 2:12. Te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿La diferencia entre delitos y pecados la has estudiado? No. No. Gracias. Voy a apuntarlo para estudiarlo. La diferencia entre delitos y pecados. ¿Bien? Vamos a leer Efesios 2:12. Salomón, ¿lo puedes leer? Efesios 2:12. Ahí mismo, más abajo. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. En este pasaje que acaba de leer Salomón, hay 5 características más de cómo nos ve Dios. ¿Cuáles son? Estar sin Cristo. Sin Alejado. Cristo. Primero, alejados de la ciudadanía de Israel o la ciudadanía del pueblo de Dios. Ajeno a los pactos. Ajenos a los pactos de la promesa de Dios. Sin esperanza. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios. En total, acabamos de ver que delante de los ojos de Dios hay 12 descripciones de cómo nos ve Dios. Y esta es nuestra situación delante de los ojos de Dios, en la cual nos encontramos, en la cual nacemos por haber heredado la naturaleza adánica. Es decir, nacemos en esta situación y nacemos esclavos del pecado. No hay que enseñarle a ningún niño ni la maldad ni el egoísmo, porque los niños lo llevan en su sangre. Cuando son pequeñitos, son inocentes completamente.
Pero cuando van creciendo en forma absolutamente natural, empieza a brotar su naturaleza adánica, y a los que lo que tenemos que hacer a nuestros hijos es educarlos, porque si no los educamos, se vuelven delincuentes. Y esto nos demuestra la naturaleza de esclavitud al pecado en la cual nacemos, esclavos del pecado. Pregunta: ¿qué puede esperar una persona cuya naturaleza lo lleva a pecar cuando tenga que enfrentar a un Dios santo? ¿Qué puede esperar? Y esta es la segunda cosa. Hemos dicho que la primera vamos a retroceder. Hemos dicho que la primera es la esclavitud al pecado. Pero la segunda cosa de la cual nos salva Jesús es de la condenación. De la condenación que le espera a todo ser humano que viene cargando una lista acumulada de pecados. Entonces, la primera cosa es la situación de esclavitud al pecado. Y la segunda cosa es que esa situación de esclavitud hace que yo vaya recolectando pecados en mi vida. Comienzo a juntar pecados en mi vida que se convierten en una carga en mi alma, y que cuando lleguemos a la presencia de un Dios santo implicarán mi condenación. Entonces todos los hombres nacen, pecan y están condenados. Por naturaleza están condenados. Vamos a leer Romanos 3:23. Por favor, Carlos Guerrero, ¿puedes leerlo? Romanos 3:23. Ok. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Chiqui, ¿puedes leerlo, por favor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perfecto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, una situación de pecado heredada de Adán. Juan 3:19. Huguito, ¿puedes leerlo, por favor? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Exacto, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por último, Mónica, si puedes leer Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la situación de todos los hombres? Es muy simple. Es súper simple. Si alguna vez yo tengo que hablar de Cristo a alguien, lo único que tengo que explicarle a esa persona
es su situación delante de Dios. La primera es que es esclavo, aunque no lo quiera aceptar, es esclavo del pecado. Y entonces su naturaleza es esclava, está esclavizada al pecado. Y la segunda cosa es que por haber pecado le espera la condenación. Es así de simple. Y no hay más. Esclavo del pecado, condenado por sus pecados. Entonces, la definición es clara. ¿Cómo pudo lograr Jesús la salvación de los hombres? ¿Qué hizo Cristo para salvarnos de la esclavitud al pecado y de la condenación que nos esperaba? En primer lugar, lo primero que hizo es, con su sangre, pagó el precio del rescate, nos compró del mercado de esclavos, nos redimió. Y vamos a leer un texto en Primera de Corintios 6:20 para explicarles esta verdad. Primera de Corintios 6:20. ¿Quién falta leer? ¿Josie? ¿Puede leer? Hola, no tengo una Biblia a mano, fíjense. Bueno, yo lo leo. ya léelo. Corintios 6:20, ¿no? Primera de Corintios 6:20. Ya, a ver. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Perfecto. Quiero explicarles esta situación. En la época de los romanos existía el mercado de esclavos. Muchas veces una persona que caía en desgracia no tenía cómo pagar sus deudas. Entonces, ¿qué hacía? Se entregaba como esclavo de algún potentado. El potentado pagaba sus deudas, asumía al hombre y a su familia como esclavos suyos. A sus esclavos no les pagaba nada. Los esclavos trabajaban gratis, pero recibían alimento y techo. Pero ellos, o sea, cuando tú caías en desgracia y entonces terminabas siendo esclavo de alguien, existía un método que se llamaba el pariente redentor. ¿Quién era el pariente redentor? Era un pariente tuyo, amigo tuyo, un familiar que tenía el poder económico para ir y comprarte. Y a esto se le llamaba redención. Y entonces, Cristo quiso comprarnos de esa situación de esclavitud al pecado en la cual nos encontrábamos. Pero ¿cuál era el precio de nuestro rescate? ¿Cuánto costaba rescatarnos? El precio era su sangre. El precio para rescatarnos era un precio elevado, su sangre. Y por eso este pasaje que acabamos de leer dice, porque habéis sido comprados por precio, a precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque si has sido comprado, ahora tienes dueño. Es decir, Cristo no nos compró para soltarnos en el libertinaje y volver a caer esclavos nuevamente. Cristo nos compró, Cristo nuestro Redentor,
pagó el precio de nuestro rescate. ¿Cuánto costaba tu rescate? Le costaba su sangre. Entonces, con su sangre, Jesús pagó el precio de tu rescate. Si tú has sido comprado a precio de sangre, tú perteneces a Dios. Si tú no perteneces a Dios, si tú dices, yo no tengo dueño, a mí no me manda nadie, quiere decir que no tienes redentor. Y si no tienes redentor, tampoco tienes salvador. Solamente los que tienen redentor tienen salvador. Y esto es importante porque los creyentes debemos entender esto. No existe el cristiano que puede vivir su vida como le da la gana. No existe el cristiano que cree, yo hago de mi vida lo que quiero, yo tomo mis decisiones, yo dirijo mi vida por mis caminos. No existe. ¿Por qué? Porque si no, sigues siendo esclavo del diablo. Entonces, tú eres esclavo del diablo o eres comprado con precio de sangre. Y si eres comprado con precio de sangre, quiere decir que Cristo te compró con su sangre. Te liberó de la esclavitud al pecado. De eso te liberó, es cierto. Entonces, si tienes redentor, también tienes salvador. Pero si no tienes redentor, tampoco tienes salvador. Sigues siendo esclavo del pecado. Así que el primer punto que acabamos de ver, este de acá, la esclavitud al pecado, la esclavitud al pecado, Jesús te compró a precio de su sangre. Y el punto 2, ¿y qué pasa con el segundo punto? La condenación. Con su sangre, escuchen bien esto, con su sangre pagó la deuda de nuestro pecado. Por tanto, si no hay deuda, tampoco hay condenación. Vamos a leer Romanos 6:23. Silvia, por favor. ¿23, no es cierto? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, frente a un Dios, frente a nuestro Dios, la paga del pecado es muerte. Muerto el perro, se acabó la rabia. El perro debe morir. Entonces, Dios no puede pasar por alto el pecado de nadie. Cuando alguien con un historial de pecados en su vida, con una lista de mentiras, de egoísmos, de engaños, de fraude, de robo, de malos pensamientos, de fornicación, con una persona con una lista de esos pecados trata de presentarse delante de Dios, lo único que le espera es la muerte porque tiene que pagar por su pecado. Pero Jesús cargó sobre sí mismo nuestros pecados y pagó en nuestro lugar. Y al momento en que él estaba pagando con su sangre, estaba pagando por mis pecados. Si la deuda ya ha sido pagada, entonces ya no hay condenación, porque la deuda del pecado ha sido pagada. Y esto fue lo que dijo Cristo cuando murió en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, proclama la palabra tetelestai. Y esa palabra tetelestai en griego significa deuda cancelada. Las Biblias lo traducen como consumado es, pero esa traducción es incorrecta. Consumado es no es la palabra correcta. La palabra correcta de tetelestai significa deuda cancelada.
cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba pagando, cancelando mi deuda. Y como Él con su sangre paga por mi deuda, ya no queda condenación. Porque ya no tengo que pagar cuando ya Cristo pagó. Con su sangre, Cristo me compró y me libera de la esclavitud al pecado. Por eso es mi Salvador. Con su sangre, paga por mis pecados. Ya no tengo que pagar por ellos. Cristo me salva de la condenación que me esperaba. Una cosa más que hace Cristo con su sangre, y es que su sangre me limpia de todo mi historial. Todo mi historial de pecados que llevaba en mi conciencia. No solamente me perdona, sino que también me limpia. Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Lucy, por favor, léelo. Apocalipsis 1:5. Sí. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre derramada por Cristo en la cruz nos compró de la esclavitud en la que estábamos, nos salvó de la esclavitud al pecado y nos salvó de la condenación que nos esperaba. La próxima vez que alguien te pregunte si Jesús es tu Salvador y te diga de qué te salvó, tienes que decir: Jesús me salvó de la esclavitud al pecado en la cual yo estaba, y Jesús me salvó de la condenación que me esperaba por los pecados que había cometido. Pero quiero que tomen nota de lo siguiente. Muchas personas que se llaman cristianas, que utilizan el término Salvador, Jesús es mi Salvador, se olvidan de que si Jesús te salvó de la esclavitud al pecado, entonces ya no puedes vivir esclavo del pecado. Porque si sigues viviendo esclavo del pecado, quiere decir que todavía no te ha salvado. Cuando las personas dicen, por ejemplo, bueno, es que todos somos seres humanos y todos pecamos, entonces lo que me está diciendo esa persona es que Jesús no es su Salvador. Porque si una persona me dice que él está obligado a pecar porque es ser humano, lo que me está diciendo es que no se ha efectuado en su corazón la salvación de la esclavitud al pecado. Una persona que ha sido salvada por Cristo es libre de la esclavitud al pecado. Ya no puede, no está obligado a pecar. Claro, la gente me pregunta, pero ¿por qué seguimos pecando? Muchas veces pecamos por costumbre. Muchas veces pecamos porque estamos acostumbrados, estamos enviciados con algo que no es una esclavitud, es una esclavitud mental. Pero tenemos la capacidad de decirle no al pecado. Por eso la Biblia cada rato menciona que debemos ser santos porque Dios es santo. Es una decisión que debemos tomar. Nadie está obligado a pecar. El que está obligado a pecar es porque Cristo todavía no lo ha salvado. Y entonces, ¿por qué pecamos? Porque estamos acostumbrados, por vicioso, porque hemos pecado antes y nuestra alma se acostumbró, porque le gusta el pecado. Pero nadie está obligado a pecar si Jesucristo está viviendo en tu corazón.
Es una decisión que uno toma. Y ahora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo Cristo se convierte en mi Salvador? ¿Cuándo Jesús se convierte en mi Salvador? Y lo repito, Jesús nos salva de la esclavitud, del pecado, y Jesús nos salva de la condenación que nos esperaba. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando mi alma se fusiona con Cristo. Hermanos, hay gente cristiana que vive como si Cristo fuera un vecino que viene a visitarlo de vez en cuando. Hay gente que se comporta como si Cristo fuera pariente lejano que viene para Navidad. Cuando Cristo y tú se fusionan, entonces Él se convierte en tu Salvador. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque estoy juntamente crucificado. Nos hemos fusionado con Cristo. Estamos fusionados, somos uno. Y por tanto, la vida eterna que le corresponde a Cristo se transmite a mí. Mis pecados se transmiten a Él. Llego a ser uno con Cristo. Ojalá entendiéramos para comprender cómo debe comportarse un verdadero hijo de Dios. Hay un texto que me encanta en Gálatas 3:28. Salomón, ¿puedes leerlo? Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Y ahí hay salvación. Donde hay fusión, ahí hay salvación. ¿Refleja tu vida esa fusión con Cristo? ¿Saben de dónde aparece la palabra cristianos? La palabra cristianos aparece en Antioquía por primera vez. La palabra cristianos en griego es un diminutivo que significa Cristos chiquitos. La palabra cristianos en griego es cristitos, Cristos chiquitos. Y ahora pregunto, ¿es Jesús tu Salvador? ¿Te has fusionado con Cristo? ¿La gente ve en ti a Cristo? Y ahora miren lo que vamos a hacer. Al principio, leímos dos textos en Efesios que nos hablan acerca de nuestra situación delante de Dios. Vamos a repetirlos. Empezamos con Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Yo lo voy a leer. Y terminando el versículo 3, voy a continuar con los versículos siguientes para que vean ustedes lo que la palabra de Dios dice. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: Él os dio vida
a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo cambia el espectro, no? Empieza diciendo, estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y luego en el versículo 4 dice, pero por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y el otro pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por todo esto que acabo de mencionarles, por el hecho de ser esclavos del pecado, y que la única persona que puede liberarnos de esa esclavitud es Cristo, porque Cristo pagó con su sangre el precio de tu rescate. Porque estábamos condenados, esperando la condenación, porque había que pagar por nuestros pecados. Pero Cristo con su sangre pagó por mis pecados para que yo no tenga que pagar por ellos, y de esa manera me salva de la condenación. Y porque su sangre me limpia de todo el historial de pecados que yo tenía en mi alma, por esas razones es que Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice una gran verdad. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es obvio,
¿Acaso cuando la gente dice todas las religiones llevan a lo mismo? No, Señor, por Dios, no. Todas las religiones no llevan a lo mismo. Jesucristo es el único que pagó con su sangre el precio de mi rescate para liberarme de la esclavitud en la que yo estaba. ¿Acaso Mahoma hizo algo así parecido? ¿O Buda hizo algo por ti? ¿Ah? ¿Alguien en este mundo ha muerto para liberarte de la esclavitud del pecado? El único se llama Jesucristo. Por eso es Salvador. Y el único que fue a la cruz y cargó tus pecados y le dijo a Dios, yo voy a pagar por él, es Jesús. Por esa razón, yo no tengo ninguna vergüenza cuando yo le digo a la gente, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque las religiones no salvan. La religión no salva. El único que puede salvarte es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Tomen nota de esto cada vez que mencionen el nombre de Jesús. Cada vez que decimos Jesús, estoy diciendo que Él me salvó. Me salvó de la esclavitud al pecado y de la condenación que me esperaba. Y cuando yo fusioné mi alma con la de Él, es que llegué a tener un Salvador y un Redentor que me compró. Preguntas. ¿Todo está claro? Se han quedado callados. ¿Qué pasa? Es la verdad no ofende. Es cierto. En el caso de la iglesia de Corintios, donde se usa la palabra carne y Pablo le dice que son carnales, sí. ¿Ellos no eran salvos? ¿O les faltaba consagración? ¿O posiblemente no habían entendido el concepto de salvación, pero eran salvos? ¿O qué piensas tú? La verdad es que lo único que yo puedo definirte cuando veo a una persona, cuando disculpa que te interrumpa. Con esto no quiero minimizar lo que acabas de decir, que creo que es correcto con respecto al pecado. Por eso te pregunté qué significaba delito y pecado, porque creo que la depravación humana es profunda. Sí. Con eso no quiero minimizar nada, simplemente quiero analizar la conducta de los cristianos después de su conversión. Te lo voy a contestar. En la cual me incluyo, ¿ya? Chao. Ya. Primeramente, yo quiero decirte que nunca sabemos qué hay en el corazón de la gente, ¿no? Nadie sabe qué hay en el corazón de las personas que nos rodean, porque solo Dios conoce el corazón de los hombres, ¿no? Lo único que podemos nosotros ver es la conducta que la gente tiene y si reflejan a Cristo o no. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Si tú puedes pecar libremente y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú no eres un hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Si tú puedes comportarte como eso, cuando Cristo habló con los fariseos, les dijo una frase que a mí siempre me ha impactado. Cuando le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, en Corintio, cuando se habla en Corintio, Pablo habla de los carnales. Y naturalmente, eso nos da una tercera categoría, ¿no? Los hombres naturales sin Cristo, los hombres espirituales y los hombres carnales.
Y aquí viene mi pregunta. Si tú tienes al Espíritu de Dios morando dentro de ti, si tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, el pecado tiene que producirte alergia. Es decir, pecas, si en algún momento quieres pecar, lo haces no porque estás obligado, sino porque quieres hacerlo, pero tiene que producir dentro de ti molestia, incomodidad, alergia, porque el Espíritu Santo está morando en ti. No puedes sentirte tranquilo. Si tú puedes pecar y te sientes tranquilo en tu conciencia, entonces tú eres hijo del diablo. Tú eres hijo del diablo. Si tú pecas y naturalmente y te sientes mal y tienes la misma lucha que Pablo tenía, porque Pablo tenía esa lucha, ¿no? Pablo dice, el mal que no quiero, eso hago. Entonces, hallo que hay dentro de mí hay una lucha, que es su carne luchando contra el espíritu. Eso lo entendemos. Pero nuevamente, como te digo, si tú eres hijo de Dios, la característica de un hijo de Dios, a mi punto de vista, es que el pecado le incomoda, el pecado le molesta, no puede estar tranquilo con el pecado. Y entonces tienes que reaccionar ante eso. Pero ¿quiénes son cristianos y quiénes no lo son? No podemos asegurarlo porque no conocemos el corazón de la gente. Solamente Dios lo conoce, ¿no? Gracias, Jara. Ok. Entonces, esto tiene que ayudarnos a nosotros a evaluar nuestras vidas, ¿no? Huguito, ¿tienes una pregunta? A ver, más que preguntas, es una aclaración. A ver, hay una frase de Juan Jacobo Rousseau que decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Con esto que nos has explicado, Carlos, se cae totalmente esta frase. Nosotros no nacemos buenos. Exacto. Nosotros nacemos pecadores. Exacto. Porque ¿cómo entró el pecado al mundo? Exacto. Si hemos nacido buenos, como decía Rousseau. Completamente de acuerdo contigo. Nosotros no somos buenos. Nosotros por naturaleza somos malos. Nosotros por naturaleza nos gusta el pecado. Y eso lo vemos desde los pequeñitos, desde los niños, ¿no? Que desde chiquititos llevan esto en la sangre. Por eso, como decía, tenemos que educar a nuestros hijos, porque si no los educamos se vuelven delincuentes. En realidad lo que hace la sociedad es tratar de reprimir la maldad del hombre para encauzarla moralmente. Por eso todos los seres humanos necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo para que sea el Espíritu Santo el que tome control de la situación. ¿No? Igual, pero también hay que también aclarar que si bien es cierto, hemos nacido malos, ¿sí? Tenemos una oportunidad de enderezar este camino. Claro. Y esto lo digo con respecto a las familias que nacen, o los niños que están creciendo en situaciones donde lo que ven es delito, que aprenden delito. Pero si tenemos familias donde que ven, que el niño ve una verdadera confraternidad con la iglesia, con la gente, ¿sí? Eso aprenden. Entonces claro. Podemos corregirla. Claro. Lo que hacemos nosotros es tratar de corregir moralmente a nuestros hijos. Es implantarles una moral que les permita vivir en sociedad, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es cambiar su naturaleza. Entonces, más o menos te explico, ¿no? Tenemos dentro de nosotros un chanchito. Entonces agarramos al cerdito, lo bañamos, le ponemos su listón, le ponemos ropa bonita y lo soltamos. Y apenas lo sueltas, el cerdito va a revolcarse en el fango, porque es su naturaleza. En cambio,
Una vez, hace muchos años atrás, yo fui a la selva a predicar a una iglesia en la selva y me encontré con un muchacho en la iglesia que lo habían invitado sus padres. Y entonces, terminando el culto, se me acercó y me dijo, pastor, me gusta la prédica de usted, me gusta lo que leímos de la Biblia y todo, pero yo no quiero dejar nada. Yo no quiero dejar a mis amigos, yo no quiero dejar mi vida. Yo estoy contento como estoy con mis amigos, saliendo los fines de semana, pero me gusta el mensaje de Cristo. ¿Qué hago? Y entonces yo le dije, no tienes que dejar nada. Tienes que entregarte a Jesucristo y deja que Él obre. Y él me dijo, quiero orar para entregarme a Jesucristo. Y oramos ahí con él. Un año después regresé. El muchacho estaba tocando en la iglesia, en el grupo de alabanza. Cuando terminó el culto me acerqué a preguntarle, ¿qué tal? Y él me dijo, es increíble cómo ha cambiado mi vida. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Dejaste a tus amigos? Y él me dijo, claro, ¿cómo voy a estar con esa gente que está pensando todo el día en borracheras y no sé qué? Y a eso no me gusta. Ese es el cambio que produce el Espíritu Santo en mi corazón. Cambia mi naturaleza. Si una vaca come pasto porque le gusta el pasto, pero viene alguien y la convierte en un ser humano, a esa vaca, por afuera parece vaca, ¿no? Pero si se ha convertido en un ser humano, se va a acercar donde las otras vacas y les va a decir, oye, ¿qué cosa estás comiendo? Pasto. No te imaginas lo rico que es una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa con su papa frita, su mayonesa, su grasita más y todo, ¿no? Entonces, las otras vacas le van a decir, estás loco. Cuando Cristo viene a mi corazón, me salva. Y eso me transforma. Me da una naturaleza, según la Biblia, una naturaleza divina. Y por eso es que el hombre cambia. El hombre no cambia porque se cambia de iglesia. El hombre no cambia porque la mujer quiere que cambie. El hombre cambia porque el Espíritu Santo comienza a obrar en su corazón. Una persona que ha nacido de nuevo no tienen que estarle diciendo lo que debe y no debe hacer, porque su espíritu siente lo que está mal. Por eso repito, la Biblia menciona el Espíritu Santo morando en mi corazón. Y si bien es cierto, a veces uno mismo por necio cae en pecado, el pecado tiene que producirte un sarpullido, una incomodidad. ¿Por qué? Porque en tu corazón mora el Espíritu Santo. Carlos, ¿podemos compararlo con la oruga y la mariposa? Claro. Es un cambio. Uno empieza a volar. Claro. Una oruga que se encierra en su capullo y sale siendo una mariposa, es transformado, ¿no? Entonces, para terminar, el nombre de Jesús significa Salvador. ¿De qué me salva? Me salva de la esclavitud al pecado en la cual yo he nacido por herencia de Adán, y me salva de la condenación que me esperaba por todos los pecados que yo había cometido en mi vida. Y al salvarme, me convierto en hijo suyo, y Él es mi Redentor. Amén. Amén. Pastor, ahorita lo que acaba de comentar Lucy sobre la oruga, me dio a mí a entender también cómo es también eso de no vuelve atrás, no puede volverse la misma persona como antes. Claro. Correcto. Ya no puede ser igual. Si una persona que entró en los caminos del Señor y retrocede, la Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y el cerdo
a revolcarse en el fango. Quiere decir, según la luz, a la luz de la palabra, que la persona que entró en los caminos del Señor y se regresa a la luz de la Biblia, le está diciendo que es un perro y un cerdo. O sea, obviamente no es un hijo de Dios. ¿No? Miguel, ¿tenías otra pregunta? No, está bien. Ok. No, está bien. Bueno, pues vamos a orar entonces y terminamos el estudio del día de hoy. Gracias, Padre, por esta noche, por lo que hemos aprendido. Te bendecimos, te adoramos, pedimos tu dirección y tu sabiduría. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les guarde. Gracias. Nos vemos la próxima semana para continuar ahora con los nombres de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.